Gracias, igualmente. Pues hace unas horas les decíamos, y además lo hemos vivido aquí en directo, la detención de ese edil de Podemos, de Andrés Bódalo, que pertenece al Sindicato Agrario Andaluz. Se iba entre lágrimas a prisión, condenado a 3 años y medio por unas agresiones a un teniente de alcalde. Vamos a recordar ese momento. Sí, sí. Cuidado, cuidado. ¿Lo veis? Está llorando, Susana. Perdón. Esto ocurría ayer, desde el sindicato se ha pedido su indulto, hay una recogida de firmas, ha habido destacadas personalidades de Podemos como Pablo Iglesias que también se ha sumado, otras se han desmarcado, debo decir que el juez Illanes ha dicho que él no comparte esa petición de indulto, cree que los argumentos que se están barajando no son correctos en este caso. Andrés Bódalo lo ha aprobado todo, ha aprobado hasta llamar telefónicamente a la víctima, al señor Juan Ibarra, que entonces era concejal del PSOE, ahora se dedica a la empresa privada y no quiere saber nada, y aún lo pasa mal, psicológicamente, y eso pasó en el 2012, aún no está recuperado de lo que le pasó, porque fue un ataque conjunto y que él no esperaba. Bódalo le llamó por teléfono y le pidió, por favor, que firmara el indulto, que dijera que le disculpaba, que estaba arrepentido. Él, Bódalo, dice: yo diré públicamente que reconozco los hechos y que pido perdón. Bueno, ¿qué hizo el señor Ibarra, que de esto no quiere ni hablar? Pedírselo por escrito. Y lo que recibió el señor Ibarra por escrito no tenía nada que ver con lo que le dijo por teléfono. No era una petición y le de dijo perdón. Que no firmaba y que a partir de ahora hablaban a través de abogados. Tengo una duda, Albert. ¿Esa llamada telefónica se produce esta semana? Esta misma semana. Esta semana. Desde un número oculto, además. Curiosamente, cuando Bódalo entiende cuáles son las circunstancias pertinentes para que se tramite un indulto. Yo lo dejo ahí. ¿Qué opináis sobre esto? Javier, Manu, doctor Fuertes. Sobre Bódalo, bueno, yo lo tengo claro. Ayer pude hablar con la policía local de Jódar y lo que me dicen que este hombre es un hombre muy violento, que acumula 4 sentencias por actitudes violentas, pero que hay mucha gente en el pueblo que ha vivido situaciones dramáticas que por miedo no se atrevieron a denunciarlo. Y yo lo que pregunto aquí abiertamente es ¿por qué Pablo Iglesias promovió su candidatura en Jaén cuando ni siquiera ganó las primarias de Podemos para ser cabeza de lista al Congreso de los Diputados? O sea, Pablo Iglesias conocía sus antecedentes penales, sí. El señor no gana sus elecciones, sus primarias, y le coloca de número 1. De hecho, recuerdo que en el debate que tuvieron en El País, Pedro Sánchez le dijo que no entendía cómo concurrir las listas de Podemos a alguien tan sumamente violento. Y sobre todo cuando estás pidiendo al resto de partidos que sus cargos tengan una trayectoria inmaculada. O sea, el señor Iglesias debería aplicarse el cuento él mismo. ¿Cómo se entiende esa doble vara de medir? Yo no quiero hablar de política, porque no, es verdad, no quiero hablar de política. Yo creo que esto hay que sacarlo de la política. Venga, me parece muy bien. Estoy de acuerdo. Porque todos los españoles debemos ser iguales ante la ley. Es verdad. Si yo le pego unos mamporros a alguien, en cualquiera sea la circunstancia, en una discusión de tráfico, en una bronca en un campo, en una cancha de juego, en la salida de un bar, en cualquier situación, si yo le pego unos mamporros a alguien, yo voy a ser condenado, ¿vale? Yo no tendré la suerte de que cuando me van a venir a buscar a la cárcel haya un montón de gente allí cantando himnos. Tampoco tendré la suerte de que nadie pida mi indulto, ¿vale? Entonces yo lo que hablo es de derecho, de la ley. Ese señor cometió un delito, tuvo un juicio con todas las garantías, se le ha condenado, ese señor tiene que ir a cumplir la condena. Y pegarle mamporros a alguien no es derecho a la protesta. Eso no es criminalizar la protesta, como se está intentando hacer ver. No, eso si tú le pegas unos mamporros a alguien en cualquier circunstancia, eso está recogido en el ordenamiento jurídico nuestro. Y por tanto tienes que cumplir con la pena que se te imponga. Y ya está, seas Andrés Bódalo, seas del sindicato que quieras, seas del partido que seas. La ley es igual para todos y eso no es criminalizar ninguna protesta. La protesta, por supuesto que es legítima. El derecho a la manifestación, por supuesto que es legítimo. Pero no nos podemos escudar en ese derecho a la manifestación. O sea, ¿la ley nos vale solo cuando nos favorece? Hombre, no. La ley será igual para todos. Me parece una estrategia muy inteligente por tu parte despolitizar este caso, porque además es caer en la trampa de lo que pretenden hacer ellos. Pero dicho esto, enseguida, doctor Fuertes, apelo a usted, porque el señor Ibarra, que es la víctima de Andrés Bódalo, el
concejal al que hirió, ese teniente de alcalde al que hirió, no ha querido hablar para este programa, pero no quiere hablar para ninguno. De hecho, ha abandonado la política. Tiene que ser una persona pero no está bien, que se ha quedado muy tocada. Pero no está bien ni física ni psíquicamente. Hoy mismo los compañeros del Diario de Jaén publican que han hablado con su entorno y que él no supera el miedo que pasó y la situación que pasó, y en parte abandonó la política por eso. Y por cierto, Bódalo estos días nos ha estado diciendo medias verdades. Una de ellas, que solo le identificó un policía local que ha fallecido y que la Guardia Civil en el informe dijo que no. Bueno, el señor Ibarra, sin ningún género de dudas, identificó que el de los puñetazos en el estómago era él. Pues, o sea, más que eso, insisto, con el señor Ibarra no hemos podido hablar, pero hemos ido a buscar otra víctima de Andrés Bódalo en otro incidente que le costó además su primera condena, porque tiene unas cuantas. Junio del año 2002. Por lo que nos van a contar, fue condenado a 2 años. Y atención, reconoció los hechos y por conformidad aceptó los 2 años. Una heladería, huelga general. Desiree Hernández, cuéntanos, tú estás ahí. Pues, Albert, aquí estoy y fíjate que mira que han pasado años, porque estamos hablando de 2002, pero todavía la vitrina de los helados tiene las marcas, ha sido repintada evidentemente, pero contra esto dieron mesas, sillas, macetas, es decir, que la que se montó aquí fue bastante grande. Y está conmigo Carmen, empleada de la heladería de toda la vida, que además ese 20 de junio de 2002 estabas aquí. Y cuéntame, Carmen, ¿qué fue lo que sucedió? Pues nada, ese día nosotros decidimos abrir la heladería. Cuando ellos vinieron, venía un grupo importante de personas, venían con palos, con banderas. Ellos querían que cerráramos la heladería, mi jefe se opuso, levantó la persiana y entonces empezaron a tirar macetas, mesas. No sé si llegaron a agredir a mi jefe, pero vamos, discutieron con él, insultaron a mi jefa y se pasó miedo. Tú me dices que tanto miedo tenías que cogiste al hijo de tus jefes, que era pequeño, y te cruzaste la calle. Sí, me crucé de cera y quité el nene, me llevé el nene conmigo porque no estuvieran, por miedo de que le dieran con alguna maceta, con alguna mesa, y la situación era bastante violenta. Bastante. Carmen, tú estabas embarazada y tu jefa también, estabais de unos 6 meses más o menos, se os veía, ¿no? Pues yo creo que sí se notaba ya. Nosotros, eso fue el 20 de junio y en octubre, a 1 de octubre, dimos a luz. Volvamos al grupo de personas. Me decías hombres y mujeres. ¿Te sorprendía que hubiese también mujeres, no? Pues sí. Tampoco es algo que, claro, no te esperas. Ellos te pueden decir que vale, que cierres, te pueden presionar, pero no hasta el punto de la violencia con la violencia que actuaron. Tú me decías piquetes informativos, nada. No, de información nada. Todo lo contrario. Y venían recorriéndose todas las calles, ¿no? Ellos venían recorriendo todas las calles y en todos los comercios obligaban a cerrar el que estaba abierto, y el que no había cerrado ya, el que ya había cerrado era por miedo a ellos, y después de lo que vieron con nosotros. Claro. Tanto en el otro negocio que tiene mi jefe, la otra heladería, como en esta, hicieron lo mismo. Actuaron con la misma violencia. De alguna manera lo que nos está contando Carmen es que utilizaron esta heladería como aviso para el resto de comercios. Ojo lo que les puede ocurrir, porque vamos, les rompieron la vitrina de helados, les tiraron macetas, les volcaron las mesas. Un poco también para que todo el mundo tomase nota. Erais 3. En una huelga en la Carmen, que, hay que recordarlo, uno tiene derecho a seguirla o no. Bueno, ya, pero la ley nos asiste a hacer huelga o no hacerla. Es otro Le tema. provocaron unos destrozos de 4 millones de pesetas en la heladería. ¡Qué barbaridad! 4 millones. Carmen, ahí estabais, 2 mujeres embarazadas y el jefe. ¿Es así? Sí. Sí. Y ellos eran un montón, pero no se dieron... ¿No se dieron cuenta del abuso? ¿Recibisteis insultos, amenazas, algún tipo de agresión física o no? No, yo creo que a ese extremo no lo recuerdo, pero vamos, a mí no, No. Sería algo verbal, pero no. Ya. No. Me dicen que a tu jefa la cogieron en volandas, ¿puede ser? Yo no lo recuerdo, no sé, mi jefe sí creo que forcejeo con ellos, pero lo de mi jefa no lo recuerdo. Y Carmen, desde entonces, estamos hablando del año 2002, huelga general, ¿ha habido algún otro incidente?
No. Los han dejado tranquilos, es decir... Ha habido más huelgas, nosotros hemos trabajado... ¿Habéis trabajado y no ha habido intimidación? Y después nadie... Vale. Hay que decir que por estos hechos Fiscalía pidió al señor Bódalo y a otros, en total eran 8 los imputados, 4 años de cárcel. Sí. Y llegaron a un acuerdo de conformidad, aceptaron los 2 años y había ahí unas indemnizaciones, en parte los pagó el sindicato del campo, en parte ellos. No sé si habéis cobrado esas indemnizaciones o todavía no, Carmen. Es que esos temas los lleva mi jefe, yo ya no lo sé. Yo hablé, Susana, yo hablé ayer Carmen, con su jefa y me contaba la dueña de la heladería. ¿Qué te dijo? Que cuando llegó el sindicato allí, se abalanzaron sobre ella, la agarraron del cuello y la sacaron por una ventana al grito de tú lo que tienes que hacer es irte a lavar platos a tu casa. Esos son los que defienden los derechos de los trabajadores y los derechos de la mujer. Oye, y también ayer hablaste con Ibarra, con el teniente alcalde. Sí. ¿Qué te dijo? Pues está muy afectado de lo sucedido, recuerda perfectamente lo que ocurrió, le pusieron contra una pared, le metieron un golpe bajo en la barriga y empezaron el resto de personas, de amiguetes del señor Bódalo, a pegarle patadas, que había policías locales que presenciaron lo ocurrido, que él no quiere saber nada del señor Bódalo, que le ha llamado varias veces desde números ocultos para presionarle, para pedirle por favor que le sacase de esta, que nos conocemos de toda la vida, un poco el chantaje emocional, y nada. Es que viven en el mismo lugar. Es que Ibarra y Bódalo siguen viviendo... Claro. Es que a nosotros Bódalo, en la primera entrevista que le hicimos, nos dijo que el teniente alcalde no era partidario de que él fuese a la cárcel, que era partidario de que le diesen el indulto. No, hombre, es mentira. por favor, Es compañeros, mentira. os voy a pedir que recuperéis esas declaraciones. Es verdad que lo dijo, pero porque no es cierto. Nos dijo, es que el señor Ibarra es el primer interesado en que a mí se me dé el indulto, no quiere que yo vaya a la cárcel. Sí, Lo dijo tergiversa la realidad. Volviendo a la línea que defendía Manu Marlasca, el señor Bódalo, yo sigo diciendo que ha sido un privilegiado, un ciudadano privilegiado de cara a la justicia. En el año 2002 ocurren estos lamentables hechos. No lo van a llevar a los tribunales hasta el año 2011. 2011. Y se conforma con la sentencia, porque la sentencia es 2 años de cárcel y el fiscal entiende que la suspende para no ingresar en prisión. ¿Qué es lo que dice nuestra ley? Que cuando te han condenado a 2 años de cárcel, una primera vez, y no entras en prisión porque no supera esos 2 años, queda sujeto a la no reincidencia. Lo digo porque se nos está vendiendo que el señor Bódalo está en la cárcel de Jaén desde ayer, más o menos como un preso político. No, al señor Bódalo se le explicó muy bien en el año 2011. A usted se le acaba de condenar a 2 años de cárcel. Por favor, ándese con ojo, no cometa ninguna infracción penal más, no reciba otra condena y no entrará en prisión. Y ha ocurrido todo lo contrario. ¿Sabe quiénes son presos políticos? Los que tiene su amigo Maduro y los que tenía Chávez en Venezuela, que él fue a visitarlos invitados por el gobierno bolivariano. Hay algo que a mí me gustaría, que no entiendo, porque creo que es muy interesante, porque si no es caer en la trampa, en la que muchos quieren que caigamos. Yo creo que hay que desvincular absolutamente la política de estos hechos. Estos hechos son unos hechos penalmente perseguibles. Se le ha condenado y, por supuesto, como cualquier ciudadano, le acoge el derecho a pedir un indulto. Perfecto. Él, como insisto, tiene la suerte de que tiene a una parte del partido detrás, a gente diciendo que le recuerda a Miguel Hernández y estupideces de esa categoría. Pero, sin embargo, ¿tiene un derecho a pedir el indulto? Por supuesto que sí. Pero esa igualdad ante la ley que le da el derecho al indulto, esa igualdad ante la ley es la misma que le condena y que condena a un reincidente a entrar en prisión. Claro que sí, pero ya está, insisto, detener a alguien o llevarle ante los tribunales por pegarle mamporros a alguien durante el momento que sea, no es criminalizar nada, es cumplir la ley y ya está. Hay que recordar que ha sido Teresa Rodríguez, la líder de Podemos en Andalucía, quien le ha comparado con Miguel Hernández, pero... A Miguel Hernández lo asesinaron. A Miguel Hernández lo asesinaron los fascistas en la guerra civil. Que me diga alguien en qué parecido, cuál es el parecido de un señor que le pega 3 bofetadas o 3 mamporros a un señor nos Miguel Hernández, por favor. Es que estamos volviendo locos. Pero es que la portavoz adjunta de Podemos en el Parlamento de Andalucía ha dicho que esa comparación la ha hecho Teresa Rodríguez a título personal y que Podemos no la suscribe. Lo digo también para aclararlo todo. Pero sea como fuere, lo que tenemos que hacer es escuchar grandilocuencias por parte de un caballero que ha cometido un delito, por gente que le apoya, y andamos buscando a aquellas personas que en su día fueron víctimas. Lo fue esta señora en su heladería, lo fue otra persona en una suerte de asalto para alimentar a los pobres en un supermercado. Tú has dicho que tuvo suerte, y mucha. 3 años después de la heladería, fue condenado a 1 año por patear a policías cuando le desalojaban.
en otro acto. Por lo tanto, ya serían 3 años de condena, claro. Y tampoco entró. Y luego lo que van a ver en un Mercadona. Pasta, garbanzo, habichuelas, leche. En esta acción participó también Juan Manuel Sánchez Gordillo y hay que decir que por esta no. Esto lo archivó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Yo cuento otra que hicieron, si queréis. Cortaron la autovía de Granada a Jaén, la llenaron de neumáticos y le prendieron fuego. Pero hay más, porque a esas concentraciones de apoyo a Andrés Bódalo acudió también Catalina Parra, condenada a 1 año por pegar patadas al concejal del Partido Socialista. Desiré, ¿cuál es su situación? Pues su situación, Susana nos la estuvo contando allí a los medios de comunicación, es una situación complicada. Ella tiene a su marido de baja, el único dinero que ingresan en casa es de esa baja laboral, él tiene que ser operado de un pie. Fueron desahuciados en su día de la casa en la que vivían, por lo tanto ahora tienen que pagar un alquiler que casi se lleva todo ese dinero de esa baja, y tiene 2 hijos, uno de 22 y otro de 17 que no trabajan. Ahora, como no pagó en su día la multa que se le pedía, pues le han dicho que tiene 5 días de plazo para pagarla y que si no es probable que tenga que entrar en prisión. Así que fijaos la situación que tiene ahora, y así nos lo contaba cuando la vimos. Hoy me ha llegado la sentencia del juzgado, me la han mandado a Joda, diciéndome que tengo que pagar 1.260 euros, más 200 entre los otros 3 condenados, 2 compañeros míos más, para indemnizarle al teniente alcalde por los supuestos hechos que él relata, que en realidad no pasaron. Se nos ha acusado injustamente, se nos ha condenado injustamente, porque yo soy consciente de que si yo hago algo lo tengo que asumir, pero en este caso no ha sido así. Entonces me siento indignada por esos atropellos hacia las personas, de decirnos y acusarnos de una cosa que allí no pasó. A mí me acusó el teniente alcalde de que yo le propiné patadas, cosas que no se han podido demostrar. Los vídeos están ahí donde yo me encuentro. Sí, yo no voy a negar que yo estaba allí, yo eso lo asumo, pero en ningún momento yo agredí ni al teniente alcalde ni agredí a nadie de los que allí estaban presentes en ese momento. Y estuvimos encerrados reivindicando las peonadas, que nos dieran trabajo. Y simplemente eso, subió una comisión de personas para que nos atendiese, en este caso, el alcalde, y no hubo respuesta. En ese momento llegó el teniente alcalde, se le hizo un pasillo por parte de la policía local que se encontraba allí. No sé por qué se le hizo el pasillo, porque en ningún momento hubo intención de nada, no sé qué se imaginaría, y entró perfectamente. Allí a él ni se le agredió ni se le insultó. Esto yo nunca me he visto en una situación como esta. Creo que todo esto está falseado, está polemizado. Es una tirria política por parte del alcalde de Joda, que al ser gente de Izquierda Unida, no ser afines a sus ideas políticas, pues ha ido por 3 o 4 personas, en este caso ha ido por mí y por Andrés Bódalo, y por otros 2 compañeros más, simplemente pues porque en ese momento yo pertenecía al Consejo Local de Izquierda Unida de Joda. Y creo que ha sido por esos motivos. Aquí está la sentencia, Susana. Esta señora que dice que no hizo nada, considera a la sala que fue autora de patadas. Los puñetazos fue el señor Bódalo, las patadas fue ella junto a Blasa López, y fue condenada a 1 año de prisión por delito de atentado. No hay ninguna duda por parte de Ibarra de que era ella. Pues tengo mucho interés en recabar la opinión del juez en excedencia Pedro Llanes, diputado de Podemos. Muy buenos días, señor Llanes, gracias de verdad por cogernos el teléfono. No, va a estar en un segundo. Ha tenido un problemilla, me dicen, con el teléfono, pero enseguida... Lo que sí podemos es comprobar lo que decías tú antes. Comprobar lo que nos dijo aquí el señor Andrés Bódalo. Lo primero que hicimos cuando supimos que era cuestión de horas que ingresara en prisión fue hablar con él, invitarlo a espejo público, y
Fíjense bien en la actitud que dice que tiene la víctima hacia él, el concejal agredido. Vean. Juan Ibarra a mí personalmente me ha dicho que él no está de acuerdo en la sentencia, incluso está dispuesto a pedir mi indulto, porque en Joda nos conocemos toda la familia, nos conocemos de toda la vida. Bueno, nos decía Javier Negre que ayer habló con el señor Ibarra y que no es verdad. Juan Ibarra dice que es absolutamente falso, que es una demagogia más de lo que suele practicar porque este no señor. quiere pedir el indulto. No quiere pedir el indulto, quiere que cumpla la sentencia y que la acate y ya está, que se la ha hecho pasar fatal. Pues déjame que le pregunte ahora sí al juez Illanes, en excedencia. Muy buenos días, juez. Buenos días. Gracias, de verdad. Quería conocer su opinión sobre este caso. Bueno, como todos los casos de indulto, el caso de Andrés Bódalo es un tema complicado. Es un tema complicado porque el indulto es algo que arrastramos desde el siglo XIX. La ley que regula la gracia del indulto es del año 1870. Por lo tanto, intentar solucionar el rigor de la ley a través del indulto siempre suele provocar dificultades, y en el caso de Andrés Bódalo especialmente por las especiales circunstancias en las que se produjo el delito por el que ha sido condenado, que no dejó de ser una protesta, digamos que más o menos airada, relacionada con temas de derechos de los trabajadores, de peonadas en el ámbito del ayuntamiento, y encima con una singularidad, otra singularidad más, que es, en el fondo, es dos autoridades que se ven implicadas en ese incidente, que según la audiencia de Jaén pues determinó que Andrés Bódalo agrediese al concejal del Partido Socialista, con lo cual hay que reconocer que es un caso que tiene muchas especificidades y muchas aristas, ¿no?, diferentes. Concurre además el agravante de reincidencia. Efectivamente, por eso la pena resulta tan enormemente elevada, ¿no?, 3 años y 6 meses, que es la mínima que prevé el artículo 550 para aquellos casos en que el agredido, la persona contra la que se comete el atentado, sea una autoridad. Se incluyeron en la última reforma en la penúltima reforma de este precepto, se incluyeron a los miembros de las corporaciones locales, y de ahí que efectivamente la pena resulte enormemente severa para probablemente la gravedad que tuvieron los hechos. Señor Illanes, usted como juez entiendo que cree que en este caso lo que tiene que hacerse es aplicar la ley. Es indiscutible. Si dijera lo contrario, estaría traicionando a 28 años de experiencia profesional. Sin duda que hay que aplicar la ley. De todas maneras, entiendo que por parte de Andrés Bódalo y de su defensa se acuda a todas aquellas vías que puedan permitir, de alguna manera, o rebajar el rigor de la respuesta penal, o en su caso retrasar el ingreso en prisión, pues a través de la vía del recurso de amparo. Dígame. Pero no, que eso ya está hecho, que decir que el recurso de amparo se ha pedido, él ya está en la cárcel, y yo le iba a preguntar, si a usted le viene Podemos y le pide que firme para pedir el indulto, ¿qué hará? Yo, si viene Podemos y me pide que firme el indulto, seguramente no lo firmaré. Seguramente no lo firmaré porque es la única forma de ser coherente con la profesión que he venido ejerciendo hasta hace 28 años. Desde hace 28 años. Tengan en cuenta que yo llevo 24 años en la jurisdicción penal, y en esos 24 años he firmado muchos informes de indulto, cantidad de informes de indulto. Yo creo que Podemos está en su perfecto derecho de solicitar el indulto parcial o total para Andrés Bódalo. Lo prevé la ley de 1870 en su artículo 25, pero sin duda, si me pidieran a mí la firma, en las especiales circunstancias que se dan en este caso, yo sinceramente no firmaría esta petición de indulto. Es que yo quiero que, y además agradeciéndole de verdad, porque está siendo valiente, es decir, que lo dice desde las filas de Podemos, yo creo que hay que trasladar un mensaje en este caso concreto. Esto no va en contra del derecho a la protesta, ni mucho menos. Andrés Bódalo no está en la cárcel por protestar. Andrés Bódalo está en la cárcel por agredir, pero es que además no en una ocasión, sino en 7. Andrés Bódalo está en la cárcel porque una sentencia firme, que no ha sido recurrida, determina que deba cumplir una pena de 3 años y 6 meses de prisión, que es una pena que determina habitualmente el ingreso en prisión, sin perjuicio de que si efectivamente el Tribunal Constitucional entiende que el recurso de amparo puede no producir los efectos que le son propios, pues estando en prisión, Andrés Bódalo decidirá acerca de ese ingreso en prisión. Pero evidentemente está claro que lo que se está haciendo es cumplir una sentencia que condena a 3 años y 6 meses. Sin de duda, prisión. juez, pero se ha lanzado un mensaje nefasto estos días
y hemos de ayudar, y usted el primero que es juez, los medios también, a que no parezca que una agresión es distinta a otra. O sea que cuando uno agrede por reivindicar derechos sociales o laborales, se perdona un bofetón, un puñetazo o lo que sea. Ahora, eso sí, cuando se agrede a una mujer hay que ser estrictos. Esa distinción es peligrosísima, juez. Yo estoy absolutamente de acuerdo con usted. Quiero decir, las vías de hecho no justifican su empleo en ninguna circunstancia. Por lo tanto, yo sinceramente no comparto el mensaje de que la defensa de derechos permita ser más agresivo o más directo en su defensa. Bueno, dígaselo a Pablo Iglesias, que es quien lo dijo. Bien, yo sinceramente lo que no puedo hacer es asumir las declaraciones que han hecho otras personas. A mí me han preguntado 2 o 3 veces... Y es muy sincero y le agradecemos. Vamos a ver, estoy siendo sincero, estoy siendo profesional, sí, y señor. Creo que por esto ni me alejo de mis compañeros de Podemos, ni quiero decir, cada uno tiene su opinión y cada uno la expresa de una manera. Y yo sinceramente lo digo, y lo digo claramente, bueno, creo que en ningún caso las vías de hecho están justificadas, ni para defender derechos, ni por supuesto para atacar derechos. Señor Illanes, le tenía usted en alta estima y hoy se la tengo todavía más porque, bueno, una cuestión es pues la persona, la profesión, el rigor que usted está demostrando, y otra muy distinta es la consigna de partido. Y lo que veo es que aquí prevalece el rigor y la persona. Gracias de verdad. Gracias a ustedes. Pues en unos minutos, señores, seguimos.